El baloncesto fue mi medio de vida y estoy plenamente agradecido por ello. No quería ni marcar una leyenda, ni ser entrenador. Se escuchan historias muy tristes de deportistas que han caído en bancarrota precisamente por no tener una formación. Me daba vergüenza, era muy malo. Puse la norma de si me ponen a jugar con Miguel Ángel Bien, pensando, me van a decir que no, evidentemente. El Cádiz es la persona que lleva los palos. Para muchos jugadores, la otra parte del equipo, la persona que le tranquiliza cuando las cosas no van bien, con la que te vas a cenar cuando estáis en Australia jugando un torneo y estás solo. Me puse delante y dije, por favor, solo pido una cosa en la vida, no fallar esto, pero tengo que presentarme aquí delante de este buen hombre dentro de 2 días. Llamé a mis amigos y les dije, chicos, necesitamos una empresa. Spain Golf Travel, no, Tour Travel Golf, nada. Entonces al final un amigo mío me dijo, a ver Pedro, vamos a hacer el mejor viaje del mundo al mejor precio posible. Pues tío, Low Golf. Conseguir entradas en Augusta da para otro capítulo. Es un sitio bastante exclusivo y bastante cerrado. Un miembro del club, un chaqueta verde, te tiene que dar acceso. En ese momento dije, necesito un equipo. Hola a todos y bienvenidos una semana más a Be Different Podcast, donde damos voz a conceptos únicos. Hoy estamos aquí con Pedro de Low Golf. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Un placer. Y, como no, una semana más con Jaime. Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Qué tal, Tato? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Pedro, muchas gracias por haber sacado tiempo de poder estar en este podcast. Lo primero de todo que queríamos saber un poco más de ti y la audiencia es quién es Pedro, que creo que y qué es Low Golf, ¿no? Un poco para que hagamos un pequeño introducción. Muy bien, bueno, Pedro es un chico murciano muy grande, por eso supongo que me habéis invitado aquí porque soy diferente totalmente. Entonces, muy grande, como podéis ver, casi no quepo en la silla. Ya, igual he comprado otro donde tamaño. seguramente aquel que se imagine a Pedro jugando al golf, pues la imaginación no le va a llegar porque es muy complicado. Pero sí que vengo del mundo del deporte, de un deporte que se me adaptaba bastante bien a este cuerpo, que es el baloncesto, y donde un día decidí que lo que se me daba muy bien era crear experiencias de golf por todo el mundo y 17 años después aquí estoy. Vale, cuando dices que jugabas al baloncesto, yo creo que es interesante saber pues, que jugabas en la CB, ¿no? Que al final es Sí. la mayor gloria que puede tener un futbolista, o sea, un baloncestista, perdón, la llegar a la élite absoluta. Sí, yo siempre paso, además lo hemos estado hablando antes, paso como de puntillas por esta parte, pero mantuve una carrera de 12 temporadas al más alto nivel, en la ACB, donde además tuve la suerte de retirarme en mi tierra, en Murcia, y no puedo obviarla, ha sido parte de mi vida y gracias a eso también estoy aquí. Pero bueno, ahora la vida ha dado un giro de 360 grados y... Cuéntanos un poco, Pedro, esa parte inicial de cómo empezaste, porque yo creo que antes hemos estado tomando un café y nos has contado, bueno, cómo empezaste en esa parte del baloncesto y en qué momento cambias al golf, ¿no? Yo creo que es bastante interesante. Sí, a ver, el mundo la parte del golf me viene desde hace mucho tiempo. Yo vengo de un pueblo muy pequeñito que se llama Los Belones, que está al lado de uno de los mejores campos de golf de España, que es la Manga Club, donde teníamos una buena relación y el golf siempre me ha picado muchísimo. Incluso jugando al baloncesto yo me veía los majors, el Máster de Augusta, cuando ganaba Severiano, siempre me ha emocionado. Lo que ocurre es que es incompatible cuando tú eres deportista de élite poder practicar otros deportes, sobre todo si existe el riesgo de poder lesionarse, ¿no? Os restringían, ¿no? Casi estar federados o jugar en otros deportes. Federados, por supuesto, pero bueno, tenías que intentar no hacerlo donde alguien te viera. Eso era fundamental. El esquí, por ejemplo, era prohibido. Subir en una moto estaba prohibido. Habían ciertas cosas que eran prácticamente imposibles. Sí. Y el golf, ahora yo lo veo un poco con perspectiva y pienso que en su momento también estaría prohibido, el giro de espalda, etcétera. Pero a mí me gustaba mucho. Y bueno, pues terminó mi carrera deportiva. Has dicho 12 años, entiendo que empiezas en la ACB con 17 Ajá. Terminas con 30 años más o menos. 30 pelados. Después de haber 12 años en la élite, que se dice pronto, pero creo que muy pocos jugadores pueden decirlo ya de primera mano, que has tenido una carrera larga dentro del ACB, y decides, oye, de un día para otro, o cuéntanos un poco cómo decides, dejo baloncesto y me empiezo a dedicar a no sabes qué, o te das un año sabático, cuéntanos un poco qué hiciste. Decido que dejo el baloncesto porque
No era una pasión que yo tuviera. Para mí no existía el reto de cumplir un ciclo en el baloncesto. El baloncesto fue mi medio de vida y estoy plenamente agradecido por ello. Pero en mi cabeza existían otras aspiraciones. Yo no quería ni marcar una leyenda, ni ser entrenador, ni... Terminó un ciclo, lo cerré y me quería tomar un año sabático hasta que accidentalmente pues dije en una revista que mi pasión o mi deseo en este año sabático era sacarme mi licencia de golf para poder competir en torneos amateurs, por supuesto. Sí. Y entonces me llamaron un día para jugar un Pro-Am al que me negué. ¿Qué es un Pro-Am? Eso es, digo, yo voy a ir haciendo aquí bajadas de tierra. Un Pro-Am es una competición no profesional, es una experiencia donde la palabra pro es profesional y el am es amateur. Entonces se hacen equipos donde hay un pro, un profesional, y 3 amateurs. Y la experiencia consiste en que juegas con él y te das cuenta lo malo que eres cuando le ves pegarle a la bola a él, ¿no? Qué buen concepto, ¿no? Sí, es un concepto que normalmente se hace antes de los torneos importantes pues para patrocinadores. Es un evento lúdico que es para patrocinadores. En este caso, el que yo jugué pues era de UNICEF, es decir, se intentaban recaudar fondos para la asociación y me pareció curioso, pero como nunca he sentido que fuera yo un gran jugador de golf, ni siquiera ahora, de 17 años después, pues en su momento era horrible, dije que no quería ir. O sea, que, fíjate, ¿y cómo te invitaron? A través de la... Sí, a través de la revista. Me invitaron y yo dije que no quería ir. Entonces, pues tuve la suerte de poder conocer poner una norma para poder ir, que era jugar con Miguel Ángel Jiménez. O sea, a ti te llaman, ¿no? Básicamente. Te dicen un día, oye, te hemos visto en la revista, te llaman por teléfono, entiendo, y te dicen, oye, te invitamos al Pro-Am de Sevilla, no Málaga, creo que nos has dicho antes o por ahí, de UNICEF, ¿no? Y tú dices que no, porque no querías jugar y pones una condición que es jugar con Miguel Ángel Jiménez. ¿Quién es Miguel Ángel Jiménez para que la gente lo conozca? Miguel Ángel Jiménez es una leyenda del mundo del golf. Además de ser un gran amigo, es la persona que más hoyos en uno ha hecho en la historia. Ah, que no, yo no tenía ni idea de eso. Sí, ha hecho creo que tiene el récord de 14. Ha jugado más de 600 torneos en Europa. Bueno, es una leyenda, sigue jugando a un nivel estratosférico. Y bueno, yo lo que realmente quería era no jugar, porque me daba vergüenza, era muy malo, no pensaba. No te veías ahí en ese momento. Yo en esas no. Y puse la regla, la norma de si me ponen a jugar con Miguel Ángel bien, pensando, me van a decir que no, evidentemente. Que en ese momento no conocías a Miguel Ángel, o sea, sabías quién era, pero no le conocías en persona de ni nada, en absoluto, de nada. Y bueno, mi sorpresa fue cuando me llamaron y me dijeron, ¿quieres conocerle? Pues vente para acá. Vente y le conoces. al programa. Y fui. ¿Esto cuánto tiempo después de haber dejado el baloncesto? 4. Yo dejé el baloncesto en verano, pues esto fue como en febrero. O sea, nada, vamos, que es lo que te habías marcado. 6 meses después te presentas en un Pro-Am con Miguel Ángel Jiménez para jugar al golf. Sí. ¿Qué es lo que estabas empezando a jugar al golf o que llevabas un tiempo, pero que ya... como muy poco. Ten en cuenta que cuando yo dejo el baloncesto, mis aspiraciones no iban a montar una agencia de viajes de golf. Yo quería dedicarme al mundo de la informática, que es de donde vengo, y quería crear una empresa, un proyecto informático donde pudiera crear algo grande, algo diferente. En aquella época estaban naciendo las redes sociales, estaba empezando a digitalizar todo y a mí me apetecía empezar a digitalizar empresas, no sé, era mi... O sea, este es el año 2009. El año 2009 que acabas y que tú eres ingeniero, no lo has contado, pero que eres ingeniero informático adicionalmente, entiendo, paralelamente a cuando estabas en la CB. ¿En qué momento estudias estando en la CB? Hay muchísimos deportistas, especialmente en el mundo del baloncesto, que estudian porque se recibe una formación académica y donde creo que los valores que se aportan en el baloncesto van encaminados a cuando termines tu carrera. Qué bueno. Y esto creo que debería ser obligatorio en todos los deportes. En cualquier alto rendimiento, ¿no? Claro, porque al final tú ten en cuenta que cuando un chaval, porque cuando nos retiramos somos chavales, sale al mundo laboral, tu experiencia es cero, tu capacidad económica, si lo has hecho bien, es solvente, pero tu experiencia es cero. O sea, entonces se junta una química muy peligrosa. Nada que hacer con mucho dinero.
Y para mí, pues es el gran fracaso del deporte y de hecho se escuchan historias muy tristes de deportistas que han caído en bancarrota precisamente por no tener una formación. Y creo que en el mundo del baloncesto, en Sevilla conmigo lo hicieron genial y con otros muchos también, pero creo que es fundamental. ¿Y qué querías lanzar en ese momento? O sea, bueno, teníamos ahí proyectos de hacer algo, digitalizar algo para submarinos, en sonars, etcétera. Yo vengo de Cartagena, donde allí pues el submarinismo, ahí nació Isaac Peral, que fue el primer... Justo el inventor del submarinismo. Y entonces en aquel momento estábamos creando una aplicación para digitalizar los sonars. Ostras. Y en una ronda de financiación por medio y todo, o sea, lo teníamos bastante claro, yo con mi amigo César. Joder. Y lo teníamos bastante claro. claro. Año 2009, dejas 6 meses el baloncesto, te llama Miguel Ángel Jiménez al ProAm, tú quieres realmente dedicarte a ser ingeniero y montar una empresa digital, no sabes muy bien todavía, y en una ronda de financiación de algo. Y te vas al ProAm, ¿y qué ocurre ahí? Y de repente me voy a un ProAm, después de todo lo que has contado, y estoy con Miguel Ángel, me lo paso de maravilla, conectamos, existe una química muy interesante. Me invita a que me quede con él y me dice, oye, me habías contado que te ibas a pegar un año sabático, ¿no? Digo, sí, si te quieres venir a jugar el ProAm en Málaga dentro de 2 semanas, estás invitado. Perfecto. Entonces me organizan la habitación, me organizan el ProAm, vuelvo a Málaga, termina el ProAm, le doy las gracias, me quedo a comer con él, conozco unos amigos suyos. Y bueno, conectamos, empezamos a hablar, ese día se nos hace un poco tarde. Vamos a llamarlo así, ¿no? Sí, ese día se hace un poco tarde. ¿Y dónde la se verdad hacen es que todas las migas? Sí, la verdad es que cuando estás con Miguel Ángel el tiempo pasa volando, ¿sabes? Es un tío tan divertido y tan, no sé, es un tío que te cautiva, ¿no? Tiene ángel, tiene eso que llamamos, tiene ángel. Y llena cualquier sala donde está, entonces se te pasan las horas cuando te vas a dar cuenta que así es la hora de cenar y todavía estamos ahí. Y con 3 copas de vino y a conectar con él. Exactamente, y con Oye, 3 buenos whiskies también. Encantarte que le invites, de que pase por aquí a hablar con nosotros. Si Miguel Ángel viniera aquí, os daría un podcast para sacarlo por fascículos, porque estaríamos embobados escuchando todo lo que tiene que contar. Es alucinante, es un ser humano diferente, ¿no? Y conectas muy bien con él. Y entonces estás en el ProAm, que te tocan su partido, y te dice al final del partido que vas al siguiente ProAm, ¿y qué ocurre? El siguiente ProAm, pues nada, no jugué con él, me puso con Álvaro Quirós, que en su momento, pues Álvaro estaba, creo que era número 15 del mundo, un salvaje pegándole a la bola, y me lo pasé muy bien con él. Y cuando me acercó a darle las gracias, oye, que ya nos vamos, no, hombre, no, quédate a comer, que vienen mis amigos y comemos, y entonces empezamos a comer. Conectamos con sus amigos y tuvimos una comida maravillosa y luego me quedé a jugar con ellos, vi a Miguel, me volví a quedar y pasaron así unos días. ¿Unos días cuántos? 5 días, 6 días, tengo o una sea, vida... todo el torneo, entiendo que también. Sí, me quedé allá a verle jugar, nunca había visto un torneo en directo y me quedé a jugar, además él estaba jugando tremendo. Y bueno, pues en un momento dado me despido y digo, oye, me tengo que volver a Murcia, tengo una vida que tengo allí, una vida allí. Tengo una vida que... Estaba soltero ahí en ese caso, en ese momento. Nos dimos los teléfonos y, oye, de alguna manera yo quería devolverle cómo se había portado conmigo. Y bueno, 2 semanas más tarde me llama. Claro, imaginaros que me ya en Murcia, suena ¿no? el teléfono. Entiendo. Sí, yo estaba en Murcia. Me suena el teléfono, imaginaros cuando ves ahí el Miguel Ángel Jiménez. Y me llama, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿sigues en tu año sabático? Yo siempre sí, sigo en mi año sabático. Oye, ¿que te vienes al máster de Augusta conmigo? Al Masters. El Masters de Augusta lo acabamos de ver hace poco, donde ha ganado Rory. Pues bueno, yo de hecho, claro, viniendo del mundo del baloncesto, digo, el Masters no se referirá allí, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le pregunté, oye, lo de la chaqueta verde. Sí, hombre, sí, joder, ¿cuántos Masters conoces ¿Qué haces tú? No sé. Y tú diciendo, pero si esto es lo más grande que hay del golf a nivel mundial, ¿cómo voy a ir yo? Claro. Con este hombre. Bueno, y sobre todo, ¿quién soy yo, no? Claro. Lo conocemos hace un mes y medio, ¿no? Pero entonces hicisteis muchas migas y ahí justo hubo un vínculo de algo para que te llamara, porque si no... Hubo, sí. Como te he dicho, sí, hicimos muchas migas, hablamos de mucho. Al final yo creo que cuando 2 deportistas hablan, parece que nos miramos de una manera diferente, ¿no? Nos entendemos perfectamente. Yo sé por lo que pasa a él cuando ha ganado. La gente solo ve un tío metiendo un pad y celebrando, y yo lo que veo son miles de horas detrás trabajando. Y sobre todo a Miguel Ángel, ¿no? que es un tío incansable. Entonces,
conectamos siempre a los deportistas, ¿no? Pasa muchas veces que vas a un restaurante, ves a un deportista, no os conocéis personalmente, pero sabéis quiénes son. Sí, Se saludan. ¿Por qué? Porque estamos Sabes en lo el que mismo hay, barco, sí, ¿no? sí. Claro. Entonces con Miguel Ángel siempre ha sido así, hemos conectado muy bien, hemos hablado siempre de tú a tú. Yo siempre lo he visto más como un amigo, como dejó de ser un fan, dejé de ser un fan para él para ser un amigo, ¿no? Y entonces vas al Masters voy al máster con él. con él. Y por un accidente empezamos a hablar del mono blanco que llevan los Cádiz, que además el tema del mono blanco es un tema histórico, ¿no? Ahora es agradable, en su momento no lo era. Augusta está en Georgia. Sí, era por temas... Son temas raciales, etcétera. Sí. Entonces, pues yo le digo, oye, él me dice, necesito que, si quieres mañana me puedes hacer de Cádiz en los pares 3, que es la competición que empieza, es tan divertida, donde van... Sí, intentar meter la bola en uno, haciendo Os voy a contar ranitas, ahora ¿no? una anécdota tremenda de eso. Y entonces le digo, bueno, yo iría, pero es que no va a haber monos de mi talla. Y él, que sí. Y yo, Miguel, no, que sí, que igual sí. No. Y entonces la gente, bueno, yo 10 euros a que sí, 10 euros a que no. Y en ese, bueno, venga, vamos a ir mañana, no va a haber. Pero tú si buscando hay, otra vez casi excusas para no hacer, ¿no? Lo mío son las excusas siempre. El caso es que, bueno, pues fuimos allá, me probé el mono y, bueno, habían de sobra. Y el tercero que me pruebo, pues salí vestido de blanco y le hice de Cádiz, no gusta. Entonces, claro, cuando entramos allí ves otra perspectiva totalmente diferente, que eres tú es el que estás dentro, y cuando miras alrededor, ¿no? Ves a 50.000 personas allí mirándote, y yo allí, bueno, siendo uno de los Cádiz más altos de la historia. Sí. Pedro, ¿qué rol tiene un Cádiz, ¿no? Porque siempre se asocia como la persona que va un poco con el jugador. Pues realmente el Cádiz es la persona que lleva los palos de golf, al menos a nivel externo. Para muchos jugadores es la persona... Es su persona, es la otra parte del equipo, ¿no? Es la persona que le tranquiliza cuando las cosas no van bien, es la persona que le tranquiliza cuando las cosas van demasiado bien, es la persona que le da conversación cuando hay un silencio después de haber pegado un mal golpe, es la persona con la que te vas a cenar cuando estáis en Australia jugando un torneo y estás solo. Entonces por ejemplo, Miguel Ángel, ahora que está con Glenn, creo que 10 años, pues es de su familia. Sí. Viajan juntos, entonces es algo más. Y entonces... De todas maneras, en los pares 3, en esta competición donde yo le hice de Cádiz, fue algo anecdótico. O sea, yo no teníamos que hacer prácticamente nada más que divertir. De hecho, yo, intentando ser un Cádiz profesional, le dije, oye, dime ¿qué hago aquí, ¿no? Y me decía, Pedro, relájate, joder, disfruta de esto. ¿Tú has visto dónde estamos? Y yo, ya, hombre, pero bueno, ¿qué palo te doy? Sí. Y él me decía, pero tío, ¿te quieres relajar? Disfruta de esto, que esto es una oportunidad única, que no vas a volver a estar aquí nada más. Entonces, disfruta de esto. Y bueno, eso hice. Disfruté. Estar con Miguel Ángel allí fue un regalo que jamás voy a olvidar, y de hecho tengo una foto, como os he enseñado antes, muy grande en mi oficina de ese día. ¿Alguna anécdota de ese viaje? Ese viaje fue tremendo. Ese día de los pares 3 fue tremendo porque además jugábamos con dos estrellas del golf, como eran Kille Choi y Retief Goosen. Y entonces en el último hoyo ya me dice Miguel Ángel, oye, prepárate porque ahora al último par 3 vais a tirar vosotros. Y claro, a mí de repente me entra el pánico y le digo, bueno, ni de coña. Yo aquí no tiro una bola. No voy a tirar que sí, yo que no. Entonces de repente pues se apareció un ángel, que era un comisario de allí, dijo, Miguel Ángel, le dijo en inglés, este año las normas han cambiado, los Cádiz ya no pueden tirar. Y yo, bueno, por Dios, qué bien. Y Miguel ahí enfuruñado con él, pero ¿por qué no puede ser, hombre, que esto es una tradición, qué tal? Y entonces hablando con los otros dos jugadores y le dijeron, mira, Miguel, lo siento mucho, pero te pongas como te pongas, los Cádiz no pueden tirar. Bueno. Entonces me dijo, bueno, vamos a tirar nosotros y luego tú de allí pateas, pero esto es una tradición y esto se cumple. Bueno, vale, perfecto. Entonces tira el primero, la manda a una esquina del green, tira el segundo, la manda a la otra esquina y tira a Miguel y la deja al lado del hoyo. ¡Buah! Cuesta arriba, pero solo había que soplarla. Sin presión, bueno, pero hay que meterla. O sea, yo iba allí diciendo, bueno, no tengo que hacer nada, ¿no? Pero aquí es donde empieza la anécdota. Llegamos allí y entonces Retief Goosen empieza, el caddy era su padre, empiezan a mirar la caída, bueno, un pad imposible. Le dice, por aquí. El tío tira, empieza a dar vueltas la bola, se para, sigue y la mete. Bueno, ostras, aquello se queda abajo. La gente allí, bueno, el señor allí pegando saltos. Y entonces aquello nos pareció muy divertido. Fíjate que... Entonces se va Kille Choi, que era coreano, se va con creo que era su hermano,
empiezan a ver dónde estaba la caída, el pateo, bueno, un pad imposible con 4 caídas. No me lo digas, la metieron, ¿no? La metió. Y Tú te toca a ti. imagínate, Jimbo, mi cara allí. Sin presión, ¿no? No, de repente, claro, el hoyo desapareció. O sea, el hoyo ya se hizo muy pequeño. Aquello, el pad inicial eran 30 centímetros, a mí me parecían 4 metros. Yo empecé a sudar, bueno, entonces hay imágenes donde se ve a Miguel Ángel muerto de la risa por verme a mí, dando vueltas, mirando caídas. Yo empecé a ver caídas por todos lados y entonces yo solo me decía, Pedro, me llamaba, tranquilo. Está. Sí está. Empújala. Y yo, no, es que... Y me volvía, Pedro, relájate, pero empújala. Y yo, bueno, me puse delante y dije, por favor, solo pido una cosa en la vida, no fallar esto. Entonces lo tiré, te prometo que no sé ni cómo le di, pero entró. Entró. Bueno, pues menos mal. Pero Joder. te prometo que fueron los 2 minutos, los peores 2 minutos de mi vida. Y te sentiste como ellos se sienten cuando tienen que... O sea, me sentí además cuando la metí, le dije a Miguel, bueno, claro, ¿qué te pensabas? ¿Que no le iba a meter? Sí, ok, entonces te haces de Cádiz por un día con... Sí. Bueno, por un día, no, por el Masters con Miguel Ángel. Y cómo te decides que realmente lo que te gusta es seguir con el golf o montar algo relacionado con el golf en vez de montar algo digital, que tenías algo montado, o cuáles eran tus planes de vida después de 6 meses de haberlo dejado y haber estado en un Masters de Augusta con... Bueno, cumpliendo el sueño de mucha gente, el mío el primero, que me gusta el golf y habiendo cumplido un sueño. ¿Cómo decides que vas a montar algo relacionado con el golf o cómo coincide ese tema? Bueno, realmente es que allí no pude tomar ninguna decisión sobre qué iba a pasar. Simplemente llegamos a casa y tenía como 40 mensajes, llamadas de todos mis amigos que me habían visto en la tele. Entonces, pues, además allí habían periodistas que me conocían del mundo del baloncesto. Claro, que te habían visto en la tele con el mono de Cádiz, básicamente, no con el traje. 6 meses antes. La equipación de baloncesto. La equipación de baloncesto. Totalmente, sí, exactamente. Allí los periodistas que habían, pues, bueno, estuve hablando con ellos, también me sacaron algún artículo en el Marca y bueno, y entonces 7 amigos me dijeron, oye, tenemos que ir allí. Queremos ir contigo el año que viene. Y yo, ya, pero el año que viene yo no sé si voy a volver. Déjame que hable con Miguel Ángel. Entonces le comento a Miguel Ángel, oye, mira, tengo a estos amigos que quieren venir. Pedro, pero aquí el tema de las entradas es súper limitado, no se pueden conseguir. Bueno, pero se podrán conseguir. Aquí han venido 50.000 personas. Sí. No, mira, como esta noche cenamos con José María Olazábal, otra leyenda, que además ha ganado 2 veces el Masters de Augusta. Sí. Me dice, hablamos con él y que él te diga, pero está muy complicado, ¿eh? Entonces, nada, hablamos con José María y José María dice, pues esto está muy complicado, ¿eh? Sobre todo porque, bueno, me lo pintan fatal. Pero bueno, mañana te voy a presentar a un miembro del club y tú ya... Hablas y aquí es donde viene la historia que hace que yo esté aquí hoy sentado. Me pongo a hablar con este señor, empezamos a hablar de baloncesto, de la vida, y en un momento dado me dice, bueno, ya me ha dicho José Mari que quieres venir el año que viene con 8 clientes. Y yo, clientes. Sí, 8 clientes, sí. Porque me ha dicho que tienes una agencia de viajes allí en España, y entonces le dije, sí. Súper grande, una agencia con mucha gente, y entonces pues nos falta venir a Augusta y esta es una oportunidad. Y entonces me dijo, fantástico, pues bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos, si quieres en un par de días nos volvemos a ver, me traes la documentación de la empresa y empezamos a ver de qué manera lo hacemos. Y yo, fenomenal. Claro. Entonces me fui diciendo, tú con tu agencia y tus clientes. Soy el tío más petardo que hay en Murcia, ahora no sé qué vamos a hacer, pero tengo que presentarme aquí delante de este buen hombre dentro de 2 días. Entonces llamé a mis amigos y les dije, chicos, necesitamos una empresa. ¿Así? Para algo que pueda traerle yo a este hombre para que nos deje acceder aquí el año siguiente. Entonces, pues bueno, fue muy divertido porque imagínate a 4 o 5 amigos diciendo tonterías a ver cuál era más grande para ver qué presentábamos. Y nos inventamos, uno que su padre tenía una SL dormida, pues la activamos, el otro me mandó una documentación. Bueno, ya cuando lo teníamos todo, nos falta un nombre. Vale, pues vamos a... Bueno, pues Spain Golf Travel... No, eso no vale. Es muy clásico. Tour Travel Golf... Nada. Entonces, al final, un amigo mío que se dedica al marketing, que es Chesco, me dice, a ver, Pedro, en esa época estaba muy de moda la palabra low cost. Estaba saliendo, ¿no? Todo era low cost. Y entonces me dijo, a ver, Pedro, vamos a hacer el mejor viaje del mundo al mejor precio posible. ¿Correcto? Y dije, sí. Pues, tío, low golf.
Y entonces nos quedamos todos callados y dijimos, joder, Pues, el mejor viaje del mundo al mejor precio posible. Y nos quedamos hasta con el claim. Justo. Claim, logo, o sea, Y logo... dijimos, Todo. vale. Y nos inventamos Nombre. un logo que ponía Low Golf Spain, un tío haciendo un swing con una bandera de España. Y bueno, fue lamentable. Y Pero teníais SL, teníais marca... Teníais de marco, todo. tenías- Y tenían un tío que era yo con unas ganas de hacerlo tremendas. Y Entonces, clientes, tenías 6 o 6 primeros. ya un montón de clientes en esa agencia tan grande Cientos que de teníamos, clientes que, bueno, eso era- Entonces me presenté allí delante del señor y le presenté aquello y nada. Y me dijo, bueno, vale, pues venga, vamos a empezar. Yo creo que no entendía nada. O sea, él estaba dando vueltas a aquello y empezamos así. Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. Sí, venga, va. algo así, ¿no? Ayuntamiento sí, Y entonces- porque, ¿cómo funciona el tema de los campos de golf? Las entradas, ¿tienes un cupo, o sea, tienes unas entradas para ti como agencia de viajes española? O sea, digo, ¿por eso era tan exclusivo el poder entrar? ¿O porque tienes que estar certificado, Sí. homologado? O... Bueno, la parte de la parte de conseguir entradas en Augusta Misión da imposible. para otro capítulo. Sí. Es un sitio bastante exclusivo y bastante cerrado donde no es tan sencillo. No hay un departamento de ventas como tal en Augusta National y que tú puedas llegar a hacer una compra de X entradas y vender, como por ejemplo existe en la Ryder Cup o en el Open. Sino que va referenciado, ¿no? Casi. Sí, es una especie de referencia donde un miembro del club, un chaqueta verde, te tiene que... Te tienen te tiene que dar sponsorizar, acceso, ¿no? sí, Un poco así. algo así. Entonces, bueno, lo conseguimos, llevé a mis amigos. A los clientes, los primeros y Los todos primeros, aquellos que tenías. porque, no sé si os acordáis que yo estaba en un año sabático. Sí. Entonces, pues me dijeron, oye, te encargas tú de De todo. organizarlo todo, ¿no? Entonces me encargué de los vuelos, de la casa, de todo. Pensando, bueno, vamos 8 amigos a ver aquello, ¿no? Entonces yo ya conocía aquello. Entonces les hice la ruta por el campo, les enseñé dónde había que cenar y descubrí que había una parte en mí que le gustaba esto de organizarlo para ellos, de tener éxito, que cuando termináramos pues me dijeran, oye Pedro, vaya viaje Qué que guay. hemos montado. Y bueno, así fue y me dijeron, oye, mis padres quieren venir el año que viene. Entonces ahí mismo salió el siguiente viaje Ay, y ahí empezó. y ahí fue cuando viaje. hiciste clic de, oye, Sí, esto... dije, oye, me gusta, ¿no? Tuve la suerte de ese mismo año irme con Miguel Ángel también al Open británico, le volví a hacer la misma pregunta, oye, ¿aquí con quién hablo para esto? Y eso fue 2010, pues hablamos allí sí que estaba un poquito más profesionalizado y empezamos a trabajar con el Open y a llevar gente y mira, así nació. O sea, el primer año de la agencia, que no era agencia, consigues directamente entradas para el Masters y para el Open, cosa que es prácticamente, a día de hoy diría que imposible para casi nadie. Sí, ahora es un poco más complicado porque ahora las entradas ya no se venden. Antiguamente se vendían en la página del Open, ahora ya se hace todo canalizado a través de agencias oficiales. Nosotros somos una de las somos la única agencia oficial en el mundo de habla hispana, entonces... Si tenéis acuerdos como muy exclusivos con algunos torneos. Sí, hay una figura que se llama proveedor autorizado y nosotros somos proveedores autorizados de Masters, Ryder, Open y vamos también a Dubái, a la Race to Dubai, hacemos Y esto un poco os de todo. posiciona mucho porque igual, o sea, si no hay, o sea, puede haber muchas agencias en España con esas acreditaciones. No, somos la única. La única. Sí. O sea, que el que quiera ir a cierto sitio, casi que Sí. la única manera de ir es... Sí, además de que no van a conseguir una experiencia igual, Claro. somos los que le pueden proporcionar las entradas también. O sea, que en el año 2010 ya lanzas Low Golf Eso es. con tu lema, con tu todo, y cómo empieza lo que es Pedro dentro de Low Golf, poco a poco va creciendo, vas creando cada vez más clientes, tu interés era más crecimiento, más personalizado, cómo ibas dando forma a lo que sería la agencia de viajes. Bueno, empezamos a darle forma a la agencia de viajes casi de una manera de amistad. Empezamos llevando a mis amigos, a amigos de amigos, a familias. No quería... No sé si estaba yo preparado para lanzarme al ruedo. No sé si es más difícil eso, digo, Sí. que Ahora llevar a con el familia y tiempo, amigos, exactamente. cuando juntas ahí para como de negocio, a lo mejor a veces Eso es es. complicado, ¿no? más- Sí, ahora con el tiempo y con un poco de perspectiva lo ves y dices, bueno, me llevé al peor público del mundo, que Al eran, más eran exigente. mis amigos, Sí, claro, son los más críticos. Y
Y también por eso evolucionan, ¿no? Porque, oye, Pedro, el año que viene yo no metería este campo, haría este. Oye, a mí este hotel me ha encantado. Eso hay que repetirlo. Y poco a poco, pues, se fue extendiendo y bueno, pues empezamos cada vez a llevar a más gente. ¿Y ¿Y cómo? no te encontrabas ahí el típico amigo, joder, aquí yo te estoy metiendo aquí, gastándome un ticket medio, no lo sé, para ir a campos de golf de mucho dinero, bueno, mucho dinero, un ticket alto ya para un viaje, y que te dijera, te estás beneficiando de nosotros? Digo, que hay gente que se siente ahí un poco... Bueno, al final, como cualquier empresa de servicios, tú pagas por el conocimiento, pagas Sí. por la experiencia, no estás pagando por un vuelo, por un tea time, eso lo puedes hacer tú mañana. Justo, cualquier totalmente. persona, ¿no? Lo que ocurre es que cuando vas con una persona que sabes que ha ido, como por ejemplo en mi caso, a 15 Masters, a 14 Masters y a 15 Opens, Joder. pues sabes que no vas a fallar, porque he ido yo ya mucho antes. Nosotros nunca llevamos a nadie a jugar a un campo donde nosotros no hayamos jugado antes, o no vas a dormir en un sitio donde yo no haya dormido antes. Por lo Esto para tanto, mí es súper diferencial, ¿eh? es la diferencia. Que sepas al restaurante, al hotel al que has ido y te han fallado, al campo el que sabes que está sobrevalorado y gastar 500 pounds no van a aportar nada. O sea, que le des eso. Es que yo creo que el elemento diferencial es precisamente ser capaz de transmitirle a tu cliente eso. Es decir, allí no vas a ir porque hemos leído o nos han dicho que hay un campazo, no. Allí vas a ir porque he jugado yo y te garantizo que los primeros 9 hoyos vas a alucinar, y cuando estés en la tienda saluda a Christine, que es amiga nuestra. Justo. Esa es nuestra diferencia. Y estamos encima del cliente desde que sale de su casa hasta que vuelve. Dejamos regalos encima de la cama del hotel para que cuando lleguen se acuerden. Solucionamos en el momento algún pequeño traspiés que pueda haber, como que por ejemplo llueva y le cambiemos el tea time para mañana y le organicemos también que no pueden comer en ese restaurante y se lo cambiamos para cenar. Entonces creo que cuando tú haces eso con un cliente, pues es la mejor publicidad posible. Claro. Porque el cliente va a repetir porque sabe perfectamente que nunca va a estar solo. ¿Tenéis mucha recurrencia? No sé si vas a preguntar eso. ¿Tenéis mucha recurrencia de clientes? O sea, a pesar de que es un deporte pues tipo esquí, que son de tickets alto cuando te quieres hacer un viaje, un ticket medio, no sé, 2.000, 3.000 euros, ¿tenéis mucha gente que repite? De hecho, yo creo, te podría decir que repita la gente es nuestra base del negocio. En torno al 60% de nuestros clientes ya son clientes repetitivos, y del otro 40%, te diría que el 20% es gente que viene recomendada por esos clientes. Entonces, como comprenderás, para nosotros un cliente contento es la llave del futuro. O sea, que es todo de boca en boca, es lo que os ha ido el crecimiento que habéis tenido año tras año, el fidelizar a ese cliente, crear esa, voy a llamarlo, que aquí nos gusta mucho hablar de comunidad, una comunidad en torno a el golf, y que tu cliente repita. ¿Y el crecimiento cómo ha sido más o menos desde el año 2010 hasta hoy, o hasta cuando nos quieres decir? O sea, ¿has ido creciendo de forma exponencial? ¿Has ido creciendo poco? ¿Querías no perder esa esencia de, oye, soy Pedro de Low Golf? ¿O cómo querías ir? ¿Cuál era el concepto realmente? Porque muchas veces las empresas o cuando empiezan los negocios tan de personas, lo más importante es porque conozco a Pedro el de Low Golf. Y luego, entonces, ¿cómo habéis hecho ese balance dentro de la empresa? A ver, yo creo que la propia empresa te empuja hasta que llega un momento que tienes que tomar una decisión, si seguir siendo Pedro el de Low Golf o ser Low Golf. ¿Vale? Y eso es muy difícil, sobre todo para el tipo de empresa que he creado yo, donde la palabra comunidad era básica desde el principio. Por ejemplo, en un viaje de golf donde vamos con 40 personas, lo primero que hacemos es un grupo de WhatsApp donde estamos todos, y ahí se opina casi del itinerario. Entonces, imagínate si creamos comunidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, luego también te dije que ese grupo de WhatsApp tuve que restringirlo. Ah, vale, solo escribir tú, ¿no? Para que nadie hablara. Porque sí, si no... Porque la gente de repente, a la Madrid, ¿no? Y luego, Sí, ¿cómo que a la Madrid? Que al Barça, ¿no? Y, esto ya no es. Se nos iba ya de las manos. Pero esa transformación para mí no fue nada fácil, porque fue como subir a tu hijo a un avión cuando se va a estudiar fuera, ¿no? Es como, le tengo que soltar la mano, ¿no? Entonces, para mí el salto de dejar de ser Pedro el de Low Golf y convertirlo en una empresa donde hay un equipo detrás trabajando, donde ya no existe esa personalización, no es que
quiero decir, No es que no voy a exista. repetir esto Sí. desde el principio, ¿vale? Porque no es que no exista. Entonces, el salto, por ejemplo, que hemos experimentado en Low Golf, donde dejamos de ser Pedro el de Low Golf para convertirnos en una empresa donde se profesionaliza todo y donde los clientes siguen teniendo acceso a mí directamente, pero ya hay un equipo que prepara todo, que organiza todo y que tenemos que hacerles entender que les va a atender otra persona. Sí. No es nada fácil porque incluso a mí me han llegado a preguntar, oye, ¿vas a ir a este viaje a Dubái? Poniéndome un poco entre la espada y la pared, como que si yo no Sí, iba, sí. el No, viaje no sí. tenía sentido. Y el viaje tiene mucho Todo sentido sentido. porque lo tenemos súper profesionalizado y súper estandarizado. Y- Eso a mí fue... ¿Cuándo te das cuenta de eso? O sea, ¿qué volumen de negocio, hombre, cuántos viajes hacías? Hombre, al final Pedro era una persona Claro. y no se puede dividir Eso ni es. estar en todos los campos Claro. del mundo. Entonces, ¿cuándo te das cuenta, oye, esto sí quiero escalarlo, Ujú. tengo que realmente profesionalizarlo, tiene que haber más gente, tiene que haber más Pedros, que al final más Pedros den a lo que es una compañía, ¿no? Al final. ¿Con cuánto te das eso? ¿Con qué volumen de viajes o de recurrencia o de clientes tenías anualmente? Pues mira, hace 2 años, fíjate que la empresa va a cumplir 17 y te estoy hablando de hace 2 años. Ujú. Hasta hace 2 años Pedro era el que abanderaba todos los viajes. Si hacíamos 12, 13, 14 al año, yo iba a todos. Pero hace 2 años se organizó la Solheim Cup, que es como Ujú. la Ryder El Cup, pero como de que- chicas. Y la Ryder Cup la semana siguiente. La Solheim Cup se hizo en Málaga, la Ryder Cup se hizo en Roma. Y yo iba a ir a los dos. Pero estando en Málaga, me di cuenta que estaba muy, muy cansado. Muy cansado. No veníamos del Open también. Y entonces, hablando con mi compañero Jorge, le dije, es que no tengo ahora la fuerza mental ni siquiera para coger un avión y plantarme en Roma. Es que no puedo. No puedo. Y él me dijo, bueno, no te preocupes, me voy yo para allá, me voy con el equipo. Y el chico, con 25 años, se echó a todo el equipo al hombro y se plantó allí con 90 clientes. Y Ostras. bueno, fue un salto que me dio mucho miedo, porque yo en vez de irme al aeropuerto de Málaga me volví a Murcia a ver la Ryder por la tele. Pero es que mi cuerpo me estaba avisando. Entonces me dio miedo, pero mucha satisfacción. Jorge no me llamaba, yo soy de los que Eso es piensan bueno. no news, good news. Sí. Y yo le preguntaba, ¿todo bien, Jorge? ¿Todo perfecto, Pedro? ¿Tú tranquilo? ¿Cómo se está viendo por la tele? Aquí un ambientazo. Y bueno, en ese momento dije, necesito un equipo. Necesito dejar despersonalizar esto. Necesito que los clientes de toda la vida, evidentemente, van a seguir contando conmigo, pero necesito que haya un equipo conmigo si esto queremos profesionalizarlo, sostenible que crezca. y Sí, que- porque al final lo que no puede ser es que yo me ponga enfermo y que la empresa no funcione, ¿no? ¿Y Efectivamente. qué palancas haces ahí, Pedro, como para empezar a tener ese equipo? ¿Cómo les formas? Entiendo que igual gente viene del sector del golf, pero no se ha recorrido todos esos campos o sea, para crear más Pedros, que decía Tato, que me parece espectacular esa frase. ¿Cómo formas o en qué te apalancas o de dónde nacen esos mini Pedros? Bueno, para empezar, te apoyas en la gente adecuada. Jorge es uno de ellos, Pedro, mi socio, es otro de ellos, y empezamos a construir... ¿Sabes? Claro, es que no habías comentado simplemente que estás solo en Low Golf, tienes socios, digo, Sí. porque... Luego, a partir de la pandemia, donde os podéis imaginar que sufrimos muchísimo, muchísimo, te cierran el espacio aéreo casi 2 años y todos esos viajes que estaban planificados, pues tienes por un lado al proveedor diciéndote no te preocupes que no se ha cancelado nada, simplemente se ha pospuesto 1 año, y tienes al cliente que dice, oye, no vamos a viajar, devuélveme el dinero. Entonces estás tú haciendo la goma como puedes, intentando convencer a la gente. Tuvimos muchísima suerte, tenemos una gran comunidad, ahora que hablamos de comunidad, de clientes que dijeron, Pedro, no queremos que nos devuelvan nada, Vamos a guarda ahí, vamos a confiar y cuando podamos volver nos subimos a un avión. Y bueno, pues apareció la figura de Pedro, mi socio, que fue un ángel para la empresa realmente, que nos ayudó a darle una estrategia diferente a la agencia, no solo a nivel financiero, sino a nivel de estrategia que pudimos reorganizar, ¿no? Porque era muy difícil y en un momento donde pensábamos que ya la agencia había llegado al fin, volvimos a dar una vuelta de tuerca más y empezamos a Sí, sí. O sea, viste la oportunidad como todo buen esto. empresario, emprendedor o Eso es. demás, viste dentro de la crisis que podía ser, oye, me muero, dijiste, oye, aquí igual hay una oportunidad una y cómo oportunidad. refloto esto y encontraste en este Sí. caso a Pedro, Sí. tu socio, que te ayudó a poder darle la vuelta y a reflotar hasta Básicamente. no, más o menos así. Sí, básicamente. Yo estaba sumido en un paño de lágrimas, ¿no? Pensando que la pandemia nos llevaba por delante a todas las pequeñas empresas. Supongo que a vosotros os pasaría algo parecido. Ujú.
Y bueno, tener al lado a una persona con la mente fría y diciendo, oye, hemos llegado hasta aquí por algo, lo podemos volver a repetir. Entonces, pero él me puso una condición que fue fundamental, que fue que yo no liderara cada uno de los departamentos de mi empresa. Porque la lección que aprendimos de la pandemia era que algo que no funcionara, que en ese momento era el espacio aéreo, nos tumbaba la empresa. Entonces él me decía, Pedro, es que en un momento dado eres tú quien no funcionas y la empresa no puede parar, ¿no? Y empezamos así, confiamos en un par de personas que estaban con nosotros trabajando, entre ellos Jorge. Ya venían de la casa. Sí, venían de la casa, de echarme una mano en los eventos y a partir de ahí pues empezamos a hacer lo que hacen todas las empresas, a hacer un procedimiento, a tener un sistema, cosas que para mí habían sido imposibles porque yo lo tenía siempre en mi cabeza y uno piensa que su cabeza nunca falla, ¿no? Que está todo controlado todo. Y que aquí somos multitasking. Y empezáis a procedimentar, a usar herramientas, sistemas Excel, lo que sea, para empezar a trabajar con más equipo, ¿no? Por ejemplo, algo tan sencillo como tener reuniones semanales para ver cómo va todo. Algo que a mí me parecía, bueno, que yo descubrí Teams, ¿no? Como la mayoría de la gente en la pandemia, ¿no? Que quedábamos con los amigos a tomar cervezas, a cenar. ¿Os acordáis de aquello? Sí, claro, sí, la sí. gente ya no se acuerda, pero eso sucedió en un momento de nuestra historia, donde quedábamos a brindar con las cervezas, ¿no? En el ordenador. Pues aprendimos que se podía construir un equipo ahí, nos dimos cuenta lo poco preparado que estábamos, como la mayoría de las pequeñas empresas, y bueno, pues como tú bien has dicho antes, Tato, vimos una oportunidad, y entonces era o cogerla o no cogerla, y la cogimos. Qué bien. Qué bueno. Entonces has dicho que hace 2 años, cuando la Solheim Cup y luego en la Ryder, además de haberte profesionalizado, ves que la imagen ya no puedes ser solo Pedro, sino empezar a hacer equipo y empiezas a montar un equipo, profesionalizar más. Entiendo que eso te ayuda también a tener más ventas o más viajes. ¿Cuántos sois hoy? O sea, hoy hablemos de números. Sí, de cuántos sois hoy, cuántos viajes haces anualmente, cuántas personas. Digo, porque creo que también es curioso el haber tomado esa decisión, cómo ¿Qué ha implicado? te ha implicado o qué te ha conllevado a crecer más. Bueno, se han tenido que tomar decisiones, para mí a veces decisiones duras, porque sigo sintiendo que voy soltando de la mano a mi pequeña criatura llamada Lobo Golf. Y bueno, ahora somos un equipo de 8 personas. La semana que viene entra la 9ª. Entonces, bueno, hay una sensación de éxito y de miedo también, ¿no? Porque yo creo que, como en el deporte, si no pasas miedo, no creces, ¿no? Y siempre en esta empresa me ha dado siempre... Ha habido un pequeño porcentaje de miedo. Cuando llevaba un grupo en un vuelo pensando que estuvieran todo organizado, cuando llegábamos a un campo por primera vez pensando que se hubieran acordado de mi reserva, siempre ha existido esa sensación de miedo. Esas mariposas en el estómago, ¿no? Pues qué curioso que la tengas tú, habiendo dedicado a ser un deportista de alto rendimiento, cuando tiene que meter un tiro libre o lo que sea, que yo creo que eso impone, o desde luego, yo desde fuera me impone más que a lo mejor llevar a personas, ¿no? Que dices, joder. Sí, lo que pasa que en el deporte se pasa miedo también, y yo creo que en la empresa se tiene que pasar miedo. Eso para mí es obligatorio. Si no pasa miedo en la empresa, no vas a crecer nunca. Y yo creo que parte del éxito es pasar miedo y equivocarte, ¿no? Entonces, nosotros ahora, cuando vemos que vamos a contratar a otra persona, enseguida piensas, madre mía, ¿Y qué? Esto es presión, hay que seguir facturando, somos muchas familias ya comiendo de la empresa y tenemos que seguir, pero es ilusionante, realmente es ilusionante. Hemos duplicado el grupo de trabajo en los últimos 2 años. ¿Y viajeros también? Sí, viajeros. Desde ese cambio un poco que dijiste, vamos a dejar de ser Pedro Golf a montar. Sí. Hemos pasado de llevar 200 viajeros al año a más de 700 que hicimos el año anterior, por ejemplo. Y este año yo creo que vamos a batir el récord otra vez. Hemos duplicado facturación. Ostras. Y estamos en un momento en el que la oficina se nos queda pequeña. Yo que soy estoy enamorado de mi oficina, que ya la habéis visto, llena de cuadros y golf por todos sitios. Me da pánico tener que dejar la oficina. Pero ¿Qué puedes comentar dónde está tu oficina? O sea, digo, que aquí... Mi oficina. Esto es un chascarrillo, pero, joder, para el que le guste el golf. Sí, bueno, yo tengo la suerte de vivir en un campo de golf en Murcia. Murcia es el sitio donde mejor se vive de España y del mundo. Y especialmente en una urbanización donde yo vivo, allí en Alto Real, pues está el campo de golf. Mi casa está en el hoyo 1, al lado del green del hoyo 1, y mi oficina está en la casa club.
Entonces tengo exactamente 150 metros desde mi casa hasta el club y mi camino es andar deshacer el hoyo 1 hacia al revés para entrar a mi oficina cada día. Entonces, ¿vas andando o vas en buggy? Pues Pregunta buena. Eso es una gran pregunta, Jimbo. Me encantaría ir en buggy, pero entonces es como que el nivel de vagueza ya sería tremendo. Quiero seguir Pero andando. podrías. Podría. Sí, podría ir en buggy. Bueno, perfectamente. Mi hija algún día me preguntó, papá, ¿tú crees que podremos ir en mi patinete los dos? Y digo, hombre, en tu patinete no, porque papá pesa más de 100 kilos, hija. Pero Pero sí, es una gozada. Yo creo que hoy en día poder vivir en un sitio como en el que yo vivo y poder trabajar en un sitio como en el que yo trabajo, en mi casa club, donde tengo a los socios que son clientes míos, donde el director es amigo mío, donde estoy como en mi casa, ¿no? En mi propia casa, mi familia, es una gozada. Y yo creo que es parte del éxito, trabajar en un entorno de tanta paz, donde solo todo lo que se respira allí es golf, pues también te anima, ¿no? Y una pregunta, Pedro. La parte un poco de esta comunidad que comentas en la oficina, en el campo, en casa, ¿cómo la cuidas un poco con los clientes, con los viajeros? Entiendo que vais hasta el mínimo detalle, ¿no? Pero ¿cómo conseguís engancharles, ¿no? Que año tras año quieran. Bueno, a ver, ten en cuenta que cuando hacemos un viaje pasas casi 24 horas con un cliente en un destino donde ellos no conocen y donde tú te conviertes en su guía, ¿no? Y en su salvador allí. Sí. Nosotros estamos no solo para acompañarles y hacer las reservas en inglés, sino para reservarles una noche romántica con su mujer en Dubái porque quieren cenar allí. Entonces acabas forjando una amistad fuerte. Cuando viajas con alguien, te cruzas el planeta y durante 7-8 días convives con él, Sí. se convierte en algo muy, muy intenso y yo personalmente sigo manteniendo mi contacto con esos clientes. Nos llamamos en Navidades, enviamos regalos. Ojo, qué presión enviar regalos claro. en Navidad, ¿no? ¿Qué envías Sí. y a quién? ¿Qué envías y a qué y ¿no? cómo, no? O sea, Yo siempre pienso que aciertas si envías algo de comer, ¿no? Envías algo de comer o de beber a cualquier persona. ¿Qué te gustaría recibir a ti, Pedro? Yo Para conocerte un poquito. recibo, mira, tengo unos clientes maravillosos. Ellos saben que soy un gran amante del vino, entonces me regalan vino. Hace poco fue mi cumpleaños, vinieron unos amigos a casa a comer y aquello fue un desfile de botellas y yo, pero bueno, desfile de botellas de vino, quesos, aceite. Saben que es lo que más valoro. Ropa no me van a poder regalar, nadie acierta nunca con mi talla y además Ping ya se preocupa de que vaya bien vestido siempre, por lo tanto no me tienen que regalar nada. Pero yo creo que cuando tú regalas algo, a la persona que lo recibe realmente no mira el regalo, simplemente mira que te has acordado de él. Yo creo que es lo más importante. Entonces, para mí la diferencia entre ser una buena agencia y ser una agencia excelente son los pequeños detalles, ¿no? Igual que cuando vamos al Masters, lo que más le gusta a la gente es que tú le enseñes el campo el primer día. Parece una tontería, pero les guías y les dices, mira, este es el Amen Corner. Y la gente, wow. Aquí es donde os acordáis que... Claro, es verdad. O sea, ese detalle, sí. ese tiempo que invertimos en enseñarle al cliente el campo, es lo que más recuerdan. Porque luego en el feedback que nos dan, en las reseñas que nos dejan, gracias a Lugol recordamos con cariño el primer paseo por el campo. Entonces nos hemos dado cuenta que al cliente lo que le importa es que tú estés con él, que tengas el detalle con él. Ya no miran ni lo que se han gastado ni quién ganó. Muchas veces no se acuerdan ni quién ganó ese día. Pero sí de la experiencia, ¿no? Pero sí se acuerdan de lo que vivieron y eso es importantísimo. Qué bueno, la verdad es que la filosofía que tenéis entiendo que es muy buena, aunque en temas de escalabilidad y que has dicho el equipo, entiendo que eso es más complejo a la hora de cómo transmites los mismos valores que tienes tú al resto. Creo que casi es lo más complicado, porque si nos puedes contar un poco más en cuántos países estáis, que yo creo que también es interesante, y cuántos destinos hacéis, porque has hablado de Dubái, has hablado del Masters en Estados Unidos, o sea, en Georgia, has hablado del Open británico, ¿cuántos campos os soléis mover y con qué tipo de personas trabajáis y en qué destinos y en qué habla? Porque has dicho hispana, has dicho inglesa, digo, ¿cómo funcionáis? Sí, mira, la selección de personal que hacemos para trabajar con nosotros es muy cuidada porque nosotros tenemos que enamorar a una persona hablando por teléfono, realmente, ¿no? Entonces eso a veces es muy complicado. Esto no lo puede hacer un teleoperador cualquiera. Tú estás vendiéndole, haciéndole soñar a alguien,
para que compre un producto que no necesita, y eso es muy complicado a veces, ¿no? Con el necesita y con un ticket alto, que no son 10 euros. Y a veces además de un producto es un servicio y... Es un servicio exclusivo, es un servicio casi de lujo que no necesita, y le tienes que convencer de que se coja un avión y se cruce el planeta para ir a jugar a ese campo donde además no le garantizan ni el buen tiempo. Entonces, le tienes que enamorar por teléfono y transmitir una sensación de seguridad y confianza que hagan que confíen en ti y paguen ese ticket, ¿no? En el viaje organizado es mucho más fácil porque uno de nuestro equipo va con ellos, principalmente vamos o Jorge o voy yo, y eso garantizamos la tranquilidad, que eso también es muy importante, a que a un cliente le garantices tranquilidad. El hecho de cada vez más poder abrirnos a más países. Campos, ahora mismo trabajamos en más de 10 países en el mundo y con más de 350 campos de golf. Ha sido también gracias a esa confianza que ya no solo el cliente, sino también el proveedor ha podido ver en nosotros. Nunca hemos fallado un campo, siempre trabajamos con antelación, siempre tratamos de ayudar al campo. Cuando un campo tiene un problema, porque un campo se puede inundar, puede hacer viento, nos han pedido, oye, necesitamos acomodar a los clientes en este día o este otro día, siempre han encontrado en nosotros un miembro más del equipo. Oye, no preocuparos, hablamos con esto, si os podemos ayudar. Facilitamos la vida no solo al cliente sino al proveedor, y al final hemos convertido a Low Golf que sea un eje tanto para el proveedor como para el cliente de calidad, y eso pues al final con el paso del tiempo se nota. No, pero es también porque tu mente está en las cosas al medio y largo plazo, ¿no? De poder ir poco a poco creciendo y que tener esa sostenibilidad para ganar confianza, porque muchas veces ahora en el mundo es todo inmediato, es todo ya, y al final hay que hacerlo a veces, todo tiene un esfuerzo, una responsabilidad con clientes y que poco a poco te ayude, pero vamos. Claro, el tema de la inmediatez que has nombrado, esto ahora es muy recurrente, es decir, yo tengo una hija de 9 años y ella no entiende que no haya nada de manera inmediata y que se toque con el dedo, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido que explicar muchas veces esto a un cliente, y nosotros trabajamos en esto y hemos podido transmitirlo al cliente porque realmente hacemos lo que nos gusta. Esto en nuestra agencia es maravilloso, ¿no? Porque no contratamos a nadie que no tengamos la certeza de que le gusta mucho, mucho lo que hace. Nosotros, empezando por mí, creo que hemos dado con la clave del éxito en esta empresa porque a mí se me da bien esto. O sea, además me gusta, ¿no? Pero esto lo hablamos antes en la comida. Para mí no vale con decirle a tu hijo, oye, haz lo que más te guste, haz lo que... Bueno, realmente yo a mi hija le digo, haz lo que se te dé bien, ¿no? Y luego te tiene que gustar. Si te gusta ya maravilloso. Y si encima se convierte en tu medio de vida, ya ni te cuento, ¿no? Nosotros, yo te puedo garantizar que todas las personas que componemos Low Golf, se nos da fenomenal lo que hacemos. Y eso se nota a la hora de poder trasladarlo a un cliente. Además nos encanta. Ya entonces es cuando estamos perdidos, ¿no? Porque entonces el horario... Igual la pasión a lo mejor te lleva a... Exactamente, pero se nos da muy bien organizar, se nos da muy bien ponernos en la piel del cliente, la empatía, el miedo que puede sentir una persona mayor cuando va a cruzar un país y se tiene que sacar un ESTA para entrar en Estados Unidos. Sí. Lo hacemos nosotros por él, nos encargamos de que todo esté funcionando, intentamos que el conductor que le va a recibir allí elegir al más cariñoso porque sabemos que tiene que coger a esa señora del brazo para ayudarla a subir al autobús, pues eso también lo hacemos nosotros, y eso creo que es porque se nos da muy bien. Yo tengo dos preguntas bastante hiladas entre ellas. ¿Cómo funcionan los Masters? O sea, es similar a un poco a los Opens que hay del mundo del tenis. ¿Cuál es tu favorito, por ejemplo? No sé si tienes alguno. A ver, existen 4 majors en el tenis. Están el Grand Slam, ¿no? Que es el Master de Augusta, el Open británico, el US Open y el PGA Championship. La pregunta recurrente de los clientes es, oye, me voy a ir a un major en mi vida, ¿a cuál me voy? ¿No? Esa pregunta es horrible. Esa pregunta es la peor del mundo porque entonces, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? ¿No? En la agencia tenemos ahí un debate muy férreo. Yo soy del Open británico. Yo soy del Open. Para mí el Open es diferente. Es diferente porque se juega cada año, en un campo diferente. Sin embargo, en mi equipo, pues los que defienden el Masters me defienden que porque se juega siempre en el mismo campo, ¿no? Entonces, al final nunca estamos de acuerdo. Para mí la esencia viene de Escocia, de Irlanda, de Reino Unido en general.
El Open está forjado por los medios naturales, es decir, los links, los campos links donde se juegan son campos que la propia naturaleza crea casi el recorrido y la mayoría de los Opens hay lluvia, hay viento, es decir, el ganador del Open para mí es el mejor golfista del año, con mayúsculas y con acento en todas las letras. Y de hecho se le llama campeón golfista del año, porque lo tiene bien merecido. Que se juegue un Open en Inglaterra o en Escocia o en Irlanda, para mí es prácticamente lo mismo, aunque cuando se juega en St Andrews, evidentemente, que es la cuna del golf, sí, pues tiene un parangón diferente. Pero el Open... Te quedas con el Open. Es diferente. Por eso, cuando a mí me habéis pedido que trajera algo que identificara a mi marca, a mi empresa o incluso a mí, pues yo no podía traeros algo más especial que una bandera del Open, que si me permitís... ¡Guau, maravillas! ¡Qué increíble! Que es una bandera del Open británico. ¡Qué buena! Donde además es una edición, esta bandera es una edición especial donde se juega en este próximo verano en Royal Portrush, en el norte de Irlanda. Es la edición del año que viene. Es la edición del año que viene. Es una bandera que no está a la venta, que nos permiten poder tener algunas unidades pues para regalos muy exclusivos y me apetecía que la tuvierais como, como bandera, valga la redundancia, de lo que es nuestra empresa y el evento que a mí me tiene enamorado. Oye, pues muchísimas gracias de verdad, porque me parece increíble de detalle. Nos lo quedamos aquí, sí. Como buen golfista es un sueño. Pues mira, lo pongo aquí. Qué bueno, la verdad. Sí, es muy especial. Sí, muchas gracias. Os invito además desde ya a vosotros y a todo el equipo que estáis aquí a que os vengáis un fin de semana a ver el Open, donde os podamos proveer de entradas y de alojamiento para que podáis ver el evento en directo y podéis estar en mi equipo de que el mejor evento del mundo es el Open. Si vais a venir a decir que es el Máster, no estáis invitados a nada. No, desde luego que no, yo soy, vamos... Pero abiertamente os lo digo. ¿Cuándo vamos, Tato? Firmamos ya. Creo que ya os lo he dicho en alguna ocasión, pero desde aquí de verdad tenéis que vivir esto de alguna manera. Creo que además esto pasa como cuando vas a ver a los Rolling Stones y no te gustan, pero les ves y dices, pero bueno, ¿esto qué ha sido? Pues esto pasa igual, aunque no seas un gran fan del golf, tú vas a un Open y te vuelves en el avión encendido, diciendo, ¿dónde puedo dar clases de golf el lunes? Qué bueno. Bueno, la verdad, me has dejado aquí ahora mismo emocionado con la invitación, la verdad. Regalazo. Sí. Y esto, te tengo que decir que esto que hacemos en el Open es un viaje organizado, porque nosotros hacemos todo tipo de viajes. Yo iba a preguntar eso, así que muy bueno. El Open es un viaje organizado y los viajes organizados para nosotros son viajes que creamos previamente con un calendario cerrado, ya te podría decir el próximo año y medio si quieres, y donde lo abrimos a nuestro público y ellos se van sumando cada uno. En un viaje organizado nos encargamos desde el avión, el hotel, los campos de golf que ya están reservados con antelación y donde siempre van miembros de mi equipo liderando el viaje. Es decir, la única preocupación que tú tienes que tener es presentarte en el aeropuerto. A partir de ahí... y llevar el pasaporte. Todo corre, sí, efectivamente. Todo corre por nuestra cuenta. Y sin embargo, el viaje a medida es un viaje donde tú eres el que me llamas y me propones un destino, número de personas, fechas, y a partir de ahí lo construimos claro, para ti. Ahí aplicáis todo el expertise de estos 350 campos, 10 países. Exactamente. Nosotros, además, hablando 5 minutos contigo por teléfono, sabemos exactamente qué viaje va a ser el que te va a gustar y qué viaje va a ser el que no te va a gustar, a pesar de que seas tú el que me lo está proponiendo. Ocurre muchas veces que hay gente que me llama y me dice, oye, quiero ir con mi mujer a Escocia. Vale, ¿tu mujer juega? No es el sitio. ¿Por qué? Porque el ocio que puede tener tu acompañante no jugador no va a ser tan bueno como si, por ejemplo, te vas a Portugal o a República Dominicana o a Turquía, ¿no? Entonces intentamos conocer un poco más el background del cliente, qué tipo de jugadores van, qué quieren hacer después de jugar, si van a ir a cenar, si van a ir a pasear a ver la ciudad. O sea, hacéis ahí como un discovery tanto de los viajes a medida para saber qué es lo que le vais a recomendar. Y luego la otra pregunta que tengo yo es los viajes en grupo, que van 20, 30, 50 personas, también hacéis un poco de selección, ¿no? Para mantener esa cultura, esa comunidad. Sí, intentamos, a ver, cuando tenemos un viaje organizado, intentamos venderlo primero por línea interna, ¿vale? Avisamos siempre a nuestros mejores clientes un mes antes de sacarlo a la venta.
Ya te digo que la mayoría de los viajes muchas veces no han salido ni a la venta. Nuestros propios clientes en el aeropuerto, oye, el año que viene vuelvo, y yo, dices, joder, pues si teníamos 20 plazas, ya tenemos 15 aquí aseguradas, ¿no? Entonces, al final, intentamos que un cliente, independientemente del nivel golfístico que tenga, que como podrás imaginar, a mí me da igual, que sepa adaptarse a lo que es un viaje organizado. Justo. Un viaje organizado es un viaje donde vas a viajar con más gente, donde te vamos a dar la libertad para que tú cenes donde quieras, pero que te vamos a proponer un plan que básicamente está en grupo. Y viene muy bien para todos esos golfistas que no tienen acompañante en su club de golf, que juega con sus colegas, pero que no tienen ganas de viajar, pero él sí. Pues esa persona es ideal, porque se viene con nosotros, se lo deja todo en nuestras manos, y cuando detectamos que al siguiente viaje se vuelve a apuntar es porque algo hemos hecho bien en el anterior, ¿no? Vale, entonces eso es que siempre, entiendo que siempre acompañáis al cliente durante los viajes con tu equipo de 8 o entiendo que si tienes a la vez 10 viajes tendrá que estar repartido por muchos Eso es. sitios. ¿Cuentas con más apoyos además Sí, de los 8 sí. que tienes en la empresa o cómo, Sí. cómo Sí, nosotros luego tenemos dos figuras. Tenemos a gente que nos ayuda como extras, Ujú. que nos ayudan en los viajes. Por ejemplo, en el Open, pues si llevamos a más de 140, 150 personas, que es un número bastante normal, pues como te podrás imaginar, necesitamos un equipo grande, 12, 13, 14 personas. Y tenemos aquí un grupo de gente que tienen sus trabajos, que se dedican muchas veces al sector del golf, y que han sido capaces de pedirse vacaciones para poder venirse a trabajar a un Open británico con nosotros, claro. Bueno, Sí, sí. el destino no está mal, ¿no? Entonces, le pagamos muy bien, nos portamos muy bien y tenemos ahí un equipo. Y luego existe la figura del representante, Ujú. que son personas que por algún motivo tienen cercanía con gente capaz de subirse a un avión y viajar, tienen capacidad de convocatoria, que pueden ser profesionales de golf, profesores, Ajá. que lideran grupos. Oye, Pedro, tengo un grupo de 8 alumnos que les apetece mucho jugar en los links y quieren jugar el Old Course de San Andrews. Nos llaman y nosotros lo organizamos. Y entonces captamos a esa persona como representante oficial nuestro y empezamos a trabajar creando un... ¿Y Como una cómo red. les captáis? Por curiosidad. O sea, Pues muchas veces hemos ido a buscarles y muchas veces han sido ellos los que nos han llamado. Oye, tengo aquí 2 alumnos que nos han dicho que han viajado con vosotros a Dubái y vienen alucinados, ¿no? ¿Os importa que os mande a 4 más que tengo aquí que me piden? Sí, sí, por supuesto. Y si te apetece seguir trabajando en la búsqueda... Y creáis ya empieza. esa Y relación. creamos una sinergia con ellos y... y eso entiendo que ahí da igual la parte del mundo. O sea, eso el país o... Claro, tenemos representantes, pues yo te diría que los 5 continentes. Y nuestra agencia al final se ha especializado en llevar a un golfista de cualquier parte del mundo a jugar a un campo en cualquier parte del mundo. Entonces lo mismo traemos a un grupo de japoneses al Open, que de americanos a Nueva Zelanda, que mexicanos a Portugal. Entonces nos da un poco igual. Al final estamos conectando A con B y nos da un poco igual dónde venga el cliente y dónde está el campo de golf. De toda esta gente que viene a los viajes de grupo, tienes mucha gente que viene sola, gente que se conocen entre ellos, ¿no? Nos ha pasado, sí. La respuesta es sí, y de hecho los viajes organizados están organizados, valga la redundancia, para esas personas que no saben ni por dónde empezar. Ven un torneo de golf en la tele y se preguntan, ¿allí se podrá ir a jugar? ¿Por qué está esa gente en la grada, no? Claro, se podrá ir, ¿no? ¿Cómo se va ahí, no? Entonces buscan, nos encuentran, nos llaman y además nosotros ofrecemos el no solo ir a ver el Open británico, sino que nos dedicamos a jugar. Al final somos una agencia de viajes de golf para jugar al golf. Entonces, vamos a ver el Open en Royal Portrush y luego nos quedamos allí 4 o 5 días jugando campos de alrededor. Ese jugador que está solo en casa o que son una pareja que no se atreven o bien por la barrera del idioma o porque no tienen a nadie y no saben por dónde empezar, nos llaman y cuando les contamos que hay un viaje organizado donde vienen 30 perfiles diferentes de personas y allí se ponen todos la misma gorra y vamos al mismo sitio a jugar, Dicen, pues ven el cielo abierto. Claro. ¿Y el nivel? Ahí no hacéis criba de nivel ni nada. O sea, da igual que uno sea casi profesional loco y otro que acaba de empezar y que sea debutante, o tratáis de... Sí. Porque eso lo veo también complejo, aunque todo el mundo pueda jugar a la vez, un nivel mínimo, por lo menos para... Sí, a ver, el tema del nivel de los jugadores en los viajes
es importante, pero no es definitivo. Es decir, está claro. Nosotros hemos sido capaces de llevar a una pareja que llevaba jugando 6 meses y viéndoles el primer día le hemos contratado unas clases de golf allí. Porque pensamos que queremos que se sientan cómodos. Al final, para nosotros el reto es que cuando esas personas vuelvan y estén en el aeropuerto, se nos acerquen y nos digan, oye, menuda experiencia, menuda experiencia que hemos pasado. Entonces, aquí no se trata de sufrir, y cuando llevas a una persona, llevas a la otra punta del mundo y ves que se está agobiando porque no ha jugado bien. Ese miedo que hablabas, ¿no? Un poco. Claro, por supuesto. Intentamos facilitar para que el resto del viaje se vaya encaminando y termine siendo un éxito. No, es un gusto, porque así se siente, claro. Te haces pasar por él, ¿no? Empatizas mucho y dices, oye, yo te pongo la solución antes de que tú pases la vergüenza, entiendes la vergüenza de tener que decirme que igual no juego, sino, oye, yo ya te he puesto el profesor y tú no me digas nada más. Claro, recuerda que lo que te he comentado antes es que esto se nos tiene que dar bien a nosotros, y parte de eso es detectar esas personas que quizás no estén disfrutando del todo del viaje, ¿no? Hay gente que la deja sola, que está en su salsa, y hay gente que se ve más cohibida, más cortada hablando en la cena, te sientas al lado de él, no le ves seguro, por la tarde le dices, oye, ¿te apetece que vayamos al putting green a patear un rato? Y, o sea, al final de lo que se trata es que esa persona se suelte. Incluso nosotros hemos jugado con él al día siguiente, hemos hecho un equipo nosotros, 3 del equipo con él, para que se sienta cómodo, porque no queremos que nadie piense que está retrasando la partida o cualquier cosa. Justo, pero ahí cuidáis mucho el ambiente, el momento ahí. Y una clave, o sea, organizar las cenas en los viajes para nosotros es clave. En una cena sale todo. Sale de qué equipo eres, cuántos hijos tienes, a qué te dedicas, dónde vives. Y al final, al día siguiente cuando juegas, estoy jugando con este tío que ayer me estuve partiendo de la risa con él mientras nos tomábamos un Rioja en Dubái, ¿no? Entonces, y te digo una cosa, hay gente que crean una amistad tremenda, vuelven a España, organizan quedadas para ellos, y luego hay gente que me llaman y me dicen, oye, ¿va al viaje? No, le llamo. Y al final me devuelve la llamada y me dice, oye, que somos 6, que se viene ese y se viene ese. Bueno, el cliente vendiendo a otro cliente. Bueno, es tremendo, ¿no? Gente que se apunta a los viajes y van ellos también, ¿no? Y me parece fascinante. Totalmente. Porque creas una comunidad fiel, donde gente está disfrutando sin parar. Qué bueno. Bueno, estamos, por desgracia, yo voy a quedarme aquí toda una vida hablando contigo, pero estamos llegando al final y me gustaría hacer la pregunta que hacemos a todos los invitados, que ¿cuál es tu vida diferente? Bueno, nosotros, creemos que aportamos bienestar a un cliente que se decide a comprar un viaje. Nosotros no vendemos un viaje. Nosotros intentamos crear una experiencia a partir de una necesidad que se crea un cliente, ¿no? Y eso lo hacemos gracias al conocimiento en primera persona que hacemos del destino. Como os he dicho antes, en los periodos de temporada baja, nosotros viajamos a los destinos lloviendo, haciendo frío, para conocer cómo es cada hotel, cómo es cada campo, conociendo a los directores, y luego poder trasladar esto mismo al cliente. Entonces, hemos sido capaces de quitarle la cabeza a un destino que tenía un cliente porque a nosotros no nos pareció óptimo y le hemos llevado a otro, y hemos sido capaces de convencer a un cliente para que fuera a ese destino, sabiendo que era un riesgo, porque a nosotros nos pareció fascinante. Entonces, creemos que la personalización de un viaje de golf ha sido lo que realmente nos ha hecho diferentes. Y que sean capaces de llamarnos y cuando estén en destino enviarnos una foto de ellos, haciéndose un selfie allí, diciendo, Pedro, aquí estamos, gracias por todo, pues creo que es lo que realmente ha hecho diferente a esta empresa, que siempre tendrá esa parte personal por mucho que siga creciendo. Pues qué bien, qué bueno. Oye, pues nada más. Muchísimas gracias, Pedro, por este ratito con nosotros. Muchas ojalá, cogemos la aceptación de todo lo que nos has dicho. De la invitación a 5 años. En algún momento al golf juntos, y también disfrutemos de ese Rioja que tanto te gusta, que desconocía que te gustaba, y si no te hubiésemos dado vino. Y nada más. Ha sido un verdadero placer, la verdad. Antes de que se olviden, nosotros a todos los invitados le damos un pequeño detalle. Bueno, como nosotros somos Division Podcast, al final cómo transformar las ovejas, que las ovejas sean independientes y bueno, pues... Bueno. Además, habéis puesto aquí nuestro logo, de Lobo Golf, ¿eh?
Qué bonito, qué diferente. Sí, Qué diferente. qué diferente. Me encanta que, bueno, mira, no soy un tipo al que hayan dado muchos premios en su vida, pero os prometo que jamás me habían dado una oveja. No hay quita. Eso seguro que no. Y estoy encantado. Lo voy a poner en mi escritorio. Bueno, los que ya conocéis mi oficina, está todo lleno de recuerdos, son banderas donde hemos jugado alguna vez al golf. Entonces este va a estar allí presidiendo conmigo porque, bueno, también amenazo con que esto desaparecerá en cuanto mi hija lo vea. Le enviaremos otra, Pedro. En cuanto vea la ovejita de Bidiferen, o sea Oye, pero queremos selfie mañana con el Sí. Rioja y... Sí, nada, muchísimas gracias. La verdad es que me ha encantado esta experiencia con vosotros. Estoy acostumbrado a que seguramente me llamen para hablar siempre de deporte o de golf y esto me ha parecido una charla súper interesante porque hemos hablado de personas, hemos hablado de futuro, hemos hablado de ambiciones y hemos hablado de historia. Y eso me ha hecho sentir súper cómodo. O sea que Bueno, os me doy alegro. la enhorabuena porque lo hacéis genial. Además. Nosotros encantados, Pedro. Bueno, lo que hace bien eres tú, que eres como un locutor, vamos. Sí, O sea, digo que yo estaba escuchando y que decía, tengo que volver a ser... A la COPE, Pedro, mañana. Tengo que volver a Si ser quieres un entrevistado. cambio de guión, a la COPE. Bueno, muchas Yo gracias. me quedo de verdad. también, me ha hecho mucha gracia porque ahora, sin broma, digo, cuando te has puesto cómo vender, digo, oye, que te ponemos aquí a vender lo que quieras. O sea, que Sí, me vendes sí. seguro lo que quieras. O sea, Sí, sí.